continuación. Un poquito y yo tomo de esto, un poquito y yo voy y visito. Cuando flexibilizamos y queremos ayudar a Dios, entonces vienen las consecuencias trágicas. Satanás nos envuelve porque nos disfraza la verdad con la mentira. Sigamos adelante con la bendición y la protección de Cristo Jesús. Ya entendimos entonces cuál es el comienzo, cuál es el origen. Ya sabemos que el pecado en la tierra. Vamos ahora a dilucidar bíblicamente las consecuencias del terrible pecado. Y fíjense, el pecado nunca viene solo. El pecado tiene una amarga compañera que se llama muerte. El pecado no viene solo, el pecado siempre viene con la muerte. ¿Pero qué es el pecado? Busquemos la primera carta de San Juan, capítulo número 3, versículo número 4. Todo aquel que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Evangelio según, estamos en la primera carta de San Juan. ¿Qué hace aquí la ley o cuál es la ley? Porque había escuchado que la ley fue abolida y las matemáticas de Dios no son como las matemáticas de los hombres. Nosotros decimos que 10 menos 1 es 9, pero según Dios, 10 menos 1 es 0. Si nosotros no cumplimos la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, y nosotros infringimos uno, somos reos de los otros 9. Aquí me está hablando de que si yo no cumplo la ley total de Dios, la ley de los 10 mandamientos, entonces yo soy un pecador. La ley no fue abolida. La ley no fue clavada en la cruz. La ley no fue que entonces fue olvidada porque ya el Cordero pagó todos los sacrificios. No, la ley sigue vigente. Porque entonces cuando Cristo venga por segunda vez, ¿con qué ley no va a juzgar si no la hay? Se la va a tener que inventar, digo yo. Familia, aquí me está diciendo San Juan, la primera carta, capítulo 3, versículo número 4, primera de San Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo el que comete pecado quebranta la ley, los 10 mandamientos. Uno de esos, si lo quebrantamos, eso es la ley. Pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál es la otra consecuencia del pecado? ¿A quién se somete el pecado? ¿De quién soy yo? Yo recuerdo un amigo, no voy a decir el nombre, yo me lo conseguí una vez y yo venía de la iglesia, entonces me dice: hola Alexander, ¿cómo estás? Le digo: no, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, borracho. Gracias a Dios. Yo no sé, yo no entendí el asunto. ¿Cuándo más o menos fue que Dios lo mandó a beber? Y fue tan obediente que el hombre fue. Qué calamidad, ¿no? Primera de San Juan, capítulo 3, versículo número 8. Vamos a quién se somete el pecado. En cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si yo cometo pecado, soy del diablo. Yo no soy de otra persona. No es que yo fui terrible toda mi vida, no quise nada con Dios, con la iglesia, con los estudios bíblicos, con la palabra de Dios, no quise absolutamente nada. Entonces luego que yo muero, entonces me hacen un novenario, me hacen unos rezos, entonces con eso yo voy al cielo. Caramba, si así fuera sido de fácil, entonces una vez más, ¿para qué murió Cristo Jesús? Si era tan fácil unos rezos. Familia, aquí me estás diciendo que si yo peco, yo soy del diablo. Así de sencillo. Así son las consecuencias terribles del pecado. Y un clásico que yo creo que los que alguna vez han leído la Biblia saben lo que dice Romanos
6:23. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23 nos dice que es la muerte, porque el pecado nunca viene solo. El pecado viene con muchos atributos falsos, nos mezcla la verdad con la mentira, nos seduce. Si nosotros empezamos a conversar, caemos y luego viene la muerte. Yo recuerdo que anteriormente en Venezuela, por allá en los años 80, si mal no recuerdo, había todavía, no había la ley que prohíbe a las tabacaleras y a las compañías de licor publicitar sus productos en la televisión. Y recordaba que siempre pasaban una marca de unos cigarrillos y pasaban puros jóvenes, unas chicas estupendas, y no solamente por su cuerpo, sino estupendas en la edad, jovencitas, fumando. Pregunto yo, ¿por qué no lo colocan cuando están enfermos de cáncer? ¿Por qué no los colocan cuando tienen que pagar una cita con un doctor, en una clínica, en una operación, en un tratamiento por alguna complicación respiratoria? Eso no te lo presenta el pecado. Es más, Dios te ofrece a ti la salvación gratuita. Y para tu pérdida te tienes que pagar, porque el cigarrillo no te lo van a regalar. Y si te regalan uno, pues de ahí en adelante seguirás pidiendo y pidiendo y pidiendo para pedir los cigarrillos. Pero así es. Somos las consecuencias de nuestros pecados cuando nos alejamos de Cristo y ahora pertenecemos entonces a Satanás. Pero ¿qué debo hacer con todo esto que ya sé para alejarme de esa zona roja, que es el pecado? Lo que yo debo hacer es resistir a Satanás, resistir la tentación. Pero bien, ¿cómo hago eso? Santiago 4:7 nos dice de la siguiente manera. Este versículo es importantísimo. Santiago capítulo 4, versículo número 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que entender que el pecado es terrible, que consecuencia es la muerte, y cuando venga Cristo Jesús le va a dar a cada uno su paga, y el que hizo mal pagará por lo mal, lo que hizo bien recibirá por lo que hizo bien. Satanás está tan interesado en que tú mueras con tus pecados, por tus pecados, y no sea una vez tú perdonado y tus pecados sean adjudicados a él, porque él va a durar más pagando por esos pecados. En cambio, si alguien muere por sus propios pecados, por los que hayan sido o por el que fue, no es que se va a morir como la muerte esta que nosotros presentamos hoy día, que la gente, bueno, pues deja de morir, así como que si nosotros desde un foco, de un bombillo, le quitamos la energía y ya se apagó, no da luz. No es tan así. Vamos nosotros, o las personas que experimenten entonces esta terrible consecuencia del pecado con la muerte, van a sentir todo el dolor que está siendo consumado por la paga del pecado, desde la punta del dedo del pie hasta el último cabello de nuestra cabeza. O sea, lo van a sentir todo. No es que se murieron y ya. No, es terrible. Eso es un engaño total, entonces, que Satanás nos tiene falseando la verdad, que no nos deja ir más adelante y no nos deja ver por fe lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, reservadas esas grandes bendiciones. Romanos 6:12 dice de la siguiente manera: por consiguiente, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Que no haya ese pecado reinante en nuestro cuerpo, porque somos del diablo, si eso pasa. Otro versículo más, a ver qué podemos hacer nosotros. Romanos 8:37 dice de la siguiente manera este texto bíblico: pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir
más que vencedores en todo. Gracias a Dios que nos ayuda en todo. Mi decisión de hoy debería ser la siguiente, encaminada a que procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado, con la ayuda de Dios, porque solo no lo vamos a lograr jamás ni nunca. Lucifer, como les dije, es Satanás, es la serpiente antigua y es el autor del pecado. Lucifer fue creado perfectamente. Quiso ser igual a Dios. Se produjo una batalla en el cielo. Lucifer no permaneció en la verdad. Pecó desde el principio. Estas son las características entonces de Satanás. Debemos alejarnos de esa zona, debemos acercarnos más a Cristo Jesús. Pero para refrescarles qué es el pecado, es la transgresión de la ley. Toda injusticia es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado, como ya lo leímos en Santiago 4:17. Rechazar el mensaje de Dios, eso es pecado. Juan 15:22. Si nosotros rechazamos, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo si rechazamos la palabra de Dios. Es terrible las consecuencias del pecado. Fíjense que quita la paz del alma, quita la paz de la familia. Cuando una persona peca, no necesariamente la persona tiene que ser afectada. Puede ella estar muy campante. Veamos un caso muy particular entre nuestras sociedades. Una persona que se embriaga, que se emborracha, está feliz, está contento, bien durmiendo, lo que sea, pero los familiares son los que están entonces preocupados, son los que están entonces pendientes de la salud física, emocional, familiar de este individuo, de su núcleo familiar que está en esas circunstancias. Entonces el pecado absorbe a sus familiares, ya no solo a él, sino también a sus familiares. El pecado separa a la persona de Dios. Y al tomar el pecado somos siervos de Satanás. Al entablar conversación con Satanás y el pecado, entonces nos va a desdibujar la realidad, nos va a cauterizar la mente y vamos a poder ver luego del pecado otras ramificaciones para nosotros poder ver más opciones de seguir pecando. Eso es lo que nos ofrece el pecado y causa, como si fuera poco, la muerte eterna. El auxilio eficaz es la lucha contra el pecado. Buscar a Cristo. Tenemos una lucha constante contra las acechanzas del diablo. Pero si estamos con Dios, el diablo huye. Como ya se los dije en los versículos bíblicos. Tenemos una armadura completa para defendernos, del ataque sistemático y maligno que tiene Satanás con cada uno de estos seres creados por Dios, que Dios dio su vida de su Hijo para que todos fuésemos salvos, y Satanás está detrás de cada uno de nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién hizo a Satanás? Dios no creó a Satanás, al adversario, sino a Lucifer, el lucero. Una criatura de extraordinaria belleza e inteligencia. Lucifer poco a poco cultivó la envidia, el odio, el orgullo. En el colmo de su extravío, pretendió ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios, acusándolo de desamor, de tirano, de cruel. Dios no destruyó a Satanás para permitir que con el tiempo se manifestara en toda su crudeza la malignidad de su proceder, y no quedaran dudas acerca de la justicia del amor de Dios. Si Satanás es destruido una vez
Dios lo manda a aniquilar, siembra la duda ante sus ángeles porque no le dio el derecho a réplica, a palabra, beneficio de duda a Satanás, sino que quedó eso encubierto allí entre Satanás y Dios y más nadie lo supo. Por eso es que Dios no ha destruido hasta ahora a Satanás, pero así ha sido vencido. El pecado original fue cuando Eva entabló conversación con Satanás y entonces desobedeció. El pecado con una terrible enfermedad llamada la lepra. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiere verlo libre de sus espantosas consecuencias. Es muy bonito los placeres que ofrece este mundo, pero son pasajeros y venenosos y cancerígenos y perjudiciales para nuestra vida. El fin del pecado. La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin cuando su autor, el diablo, Satanás y sus ángeles están rebelados contra el juicio del día del Señor. Esto lo encontramos en Judas capítulo 6. Finalmente serán destruidos en el lago de fuego, que lo revela Apocalipsis 20:10. Y por último, para despedirnos, el pecado será eliminado y nunca volverá a surgir y ni a levantar su cabeza. Nos lo dice Malaquías 4:1. Yo quiero que oremos. Querido y amantísimo buen Padre, ya sé que me debo de alejar del pecado, pero no lo puedo hacer solo. Satanás está detrás de mí, endulzando mi oído, endulzando mi vista, mi paladar, mi cuerpo, para seguir pecando y yo sea entonces de él y reine el pecado en mí. Padre, tú sabes con lo que estoy luchando. Tú sabes con lo que están luchando cada uno de mis amigos, de estas personas que están escuchando este podcast. Tú sabes los deseos que tienen de ser liberados, pero no lo podemos hacer solos. Yo te pido que en este momento veas las circunstancias, las necesidades, el corazón de cada uno de ellos y proceda junto con el mío a darnos esa mano amiga y ayudadora para salir adelante. Son las bendiciones que te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao familia, se les quiere, se les recuerda, nos escuchamos en el próximo podcast. Amigo, amiga, recuerda darle like, suscribirte, compartir y comentar este contenido. Estaremos en las próximas oportunidades dándote otros textos para estudiar. Recuerda, hoy Dios te regaló la oportunidad de amar, sentir y pensar.